Cristo es la luz del mundo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Y no estoy hablando de tener un crucifijo. No, estoy hablando del verdadero valor espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, pero yo tengo a Cristo, pero sus obras dicen otra cosa. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, Padre mío, Padre nuestro y Dios de todos y cada uno de nosotros, te doy gracias en los méritos de Jesucristo. Y ahora que voy a compartir esta palabra, te pido, Señor, tu gran ciencia, tu gran sabiduría para que ministre y bendiga a todos los que escuchan. Permite, Padre, que mientras esta palabra, tu palabra es predicada, el ministerio de ella pueda tratar con los oyentes, con quienes nos ven por las redes sociales, y que se extienda la mano tuya en el nombre del Señor Jesús para hacer salvación de almas, sanidades de enfermos, restauración de hogares y cosas más para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Dios, en los méritos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar esta palabra de nuestro Dios acerca del valor que tenemos como personas, o el valor de una persona para Dios. Nos vamos a dar cuenta, gloria a Dios. No sé si tú sabes el valor que tienes como persona delante de Dios. No sé si te has dado cuenta que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No sé si te has dado cuenta que vales mucho para Dios. Y no vamos a sustentar en este capítulo de la Escritura de lo que está pasando aquí para que podamos entender el valor que tiene una sola persona. Hoy voy a predicar el valor que tiene una sola persona. El valor que tiene una sola persona. Quédate hasta el final. Vamos a disfrutar juntos de lo que está aquí en la palabra de nuestro Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos habla de cómo los cristianos fueron perseguidos y tuvieron que salir esparcidos a varias ciudades para poder salvar su vida. Uno de esos cristianos que salieron de Jerusalén para cuidar su vida fue Felipe. Felipe, que en el capítulo 6 del libro de los Hechos se nos dice que fue diácono de la iglesia, servía y ayudaba a la distribución de los alimentos de las mujeres griegas que ya eran creyentes. Este Felipe resultó también ser un poderoso evangelista, un hombre con el ministerio de evangelista. De hecho, Felipe es el único hombre o la única persona que en la Biblia se nos describe como evangelista. La palabra evangelista también aparece en otros pasajes de las Escrituras, pero solamente a Felipe se le llama en el Nuevo Testamento como evangelista. En el libro de los Hechos también se nos dice que tenía 4 hijas que eran doncellas y que también profetizaban. Es decir, un hombre que tenía una gran bendición espiritual y que Dios usaría su vida de una manera extraordinaria, específicamente en Samaria. Recordemos que Samaria estaba dentro del plan de lo que Dios o de lo que el Señor Jesucristo había hablado. Samaria estaba en la agenda para que fuese evangelizada y experimentara el poder de nuestro Dios. Samaria era una ciudad que era despreciada por el pueblo judío. Los judíos tenían a los samaritanos como personas, ¿verdad?, de baja categoría, los menospreciaban. Y de allí varios pasajes bíblicos en el que se deja ver precisamente esta especie de animadversión que tenían los judíos o desprecio que tenían los judíos acerca de los samaritanos. Y todo eso por unas causas que no voy a tocar ahora mismo acá. Lo que sí es cierto es que para el corazón de nuestro Dios era distinto.
Dios tenía dentro de sus planes salvar a Samaria, visitar a Samaria como tiene planeado salvar al mundo entero. Dios, el corazón de nuestro Dios ama al mundo. Por eso dice la Biblia en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. No dice a una ciudad, al mundo. Es decir, a todas las capitales del mundo, los pueblos del mundo, los barrios del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo para todas las naciones. Yo recuerdo que estaba muy pequeño cuando escuchaba un programa radial de un padre, de un sacerdote en mi ciudad que se llamaba Cristo para todas las naciones. Y desde entonces me quedó esa expresión en el corazón. Cristo es para todo el mundo. Cristo es para los africanos, Cristo es para los anglosajones, Cristo es para los latinos, Cristo es para los asiáticos. Y por eso la Gran Comisión tiene la tarea de llevar el evangelio a todo el mundo. Las barreras raciales, las barreras denominacionales, las barreras por color de piel, las barreras económicas, las barreras intelectuales, no existen en el plan de Dios. La evangelización tiene que superar esas barreras. El evangelio tiene que ser llevado al mundo entero. No podemos despreciar a nadie. No podemos, por eso los cristianos no podemos participar o definirlo con un signo político y profesarlo, porque entonces eso nos causaría una barrera para poder predicar el evangelio a los que son de otro signo político. Nosotros, los cristianos, nosotros, los evangelistas, nosotros, los siervos de Dios, nosotros, los creyentes, nosotros, la iglesia de Cristo, estamos abiertos para predicarle el evangelio a toda criatura. Samaria estaba dentro del plan de nuestro Dios. Y yo estoy convencido que cada ciudad del mundo, tu ciudad, mi ciudad, que cada ciudad donde estamos, gloria a Dios, Dios tiene planes allí para evangelizar y el tiempo se agota. Tenemos que acelerar la marcha para continuar predicando el evangelio de Jesucristo, porque ¿cómo van a creer en Cristo si nosotros no le predicamos? ¿Cómo van ellos a invocar al Señor si no lo creen primero? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? De allí la importancia, queridos, de la evangelización. Usted, querido amigo, es salvo por medio de la predicación del evangelio. Dice la palabra de Dios, entonces en Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira qué bella condición espiritual, qué nivel espiritual tan hermoso, qué fidelidad a la gran comisión estaba en el corazón de los primeros cristianos. Ellos habían huido de Jerusalén porque las condiciones para vivir en Jerusalén ya no eran seguras, fueron esparcidos, es decir, migraron a varias partes donde les fue posible migrar, pero no abandonaron la evangelización. Perdieron, por supuesto, sus tierras, perdieron sus trabajos, perdieron sus bienes materiales, pero no perdieron esto de evangelizar. No perdieron la carga de llevar la palabra de Dios. No perdieron el fuego y la chispa de continuar predicando el evangelio. Esa chispa se tiene que permanecer en nuestros corazones. Tenemos que seguir cultivando el fuego y la pasión por predicar la palabra de Dios. Dios te bendiga a ti que estás predicando el evangelio. Dios te bendiga a ti que estás anunciando por todas partes la palabra de Dios. Dios bendiga a todos los evangelizadores. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a todos esos esfuerzos que se hacen para llevar la palabra a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de una ciudad, a nivel de un barrio. Dios bendiga todas las pequeñas campañas que se hacen en los barrios de América Latina y del mundo. Dios bendiga esas campañas que se hacen con una pequeña tarima, con 2 corneticas, con unos 5, 10, 20, 30, 50 hermanos, donde se reúnen en una ciudad para repartir tratados, que van a visitar a los enfermos, que oran por los endemoniados. Dios bendiga todo aquello que se hace para evangelizar y para llevar la palabra. Y quiero decirle a usted que el trabajo en el Señor no es en vano. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, seguir predicando el evangelio de Cristo. Dios bendiga todas esas emisoras que están 24/7 predicando la palabra. Dios bendiga a todos los locutores y a todos los pastores y a todos los hermanos que están haciendo programas en las emisoras
a pesar de las dificultades que eso muchas veces implica, por amor a las almas perdidas. Dios bendiga a esos pastores que están entrando a las montañas, que están entrando a los bosques, que están entrando a los lugares difíciles de accesar, que muchas veces tienen que llegar caminando y con las provisiones en la mochila para ir a dar un culto, para ir a llevar la palabra de nuestro Dios. Eso lo hacemos cuando tenemos pasión, cuando tenemos muy clara la misión para la cual hemos venido. Y esta iglesia lo tenía claro. Perseguido, sí, y evangelizando también. Con pruebas, sí, evangelizando también. Hermano, no podemos esperar evangelizar cuando las cosas no vayan solamente bien. No, tenemos que evangelizar a tiempo y afuera de tiempo, en la abundancia y en la escasez, en el frío y en el calor, en lo alto y en lo bajo, en la ciudad como también en el pueblo, a una multitud como a una sola persona, que es lo que vamos a ver precisamente aquí en esta palabra. Entonces dice la Biblia, el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El mensaje de Felipe era simple, era cristocéntrico, era cristológico, era entendible, pero sobre todo era poderoso, era ungido, era legítimo y era el mensaje de Dios. Dice que él les predicaba a Cristo. Es urgente la necesidad que tenemos el día de hoy de predicar a Cristo. Se predican de muchas cosas el día de hoy y se está omitiendo el mensaje más importante. Se está omitiendo la persona más importante de esta salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Nosotros tenemos que orbitar en torno a Cristo, en torno a sus palabras, en torno a su ejemplo, en torno a su sacrificio, en torno a su vida, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Tenemos que predicar el nacimiento milagroso del Señor Jesús. Tenemos que predicar sus sanidades, sus milagros. Tenemos que predicar su palabra en su nombre. No podemos dejar de predicar a Cristo. No puede haber otro mensaje que nos apasione más a nosotros, los predicadores, los evangelistas y los pastores, como predicar a Cristo. Podemos sacar muchísimos sermones biográficos hermosos y útiles para edificar nuestras vidas de el ministerio o de la vida de los hombres de Dios que fueron antes o después de Cristo. A mí en lo particular me encantan los sermones biográficos. Podemos hablar de Noé, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de David, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Eliseo, podemos hablar de todos estos hombres que están en el Antiguo Testamento, un Zacarías, un Josué, un Nehemías, un Esdras, podemos hablar de todos ellos, un Daniel, un Ezequiel, podemos hablar de Oseas, podemos hablar de Abacú, de Ageo, de todos ellos. Podemos hablar de aquellos hombres que vinieron después de Cristo, como por ejemplo el apóstol Jacobo, como el apóstol Felipe, como el apóstol Tomás, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, que son entre los más resaltantes de lo que están en el Nuevo Testamento. Podemos hablar de los colaboradores de Pablo, de los hijos espirituales y ministeriales de Pablo, que también fueron hombres usados por Dios, como Tito, como Timoteo, como Epafrodito, como todos estos hombres que le acompañaron a hacer una grande obra al apóstol Pablo, porque él no trabajó solo. Y eso es maravilloso. Pero sobre el que más tenemos que nosotros hablar es de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la Biblia entonces que Felipe les predicaba a Cristo. Felipe conocía a los hombres del Antiguo Testamento, pero él predicaba a Cristo porque Cristo es la piedra angular en la que está fundada la iglesia. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fue la sangre de Cristo la que se derramó en la cruz del Calvario. Son las llagas de Cristo por las cuales nosotros somos expiados y perdonados de nuestro pecado. Fue Cristo el que satisfizo la justicia de Dios. No es a través de Pedro que somos salvos, ni tampoco a través de María. María fue la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. María no es corredentora con Cristo. No, señor. Hay un solo redentor y un solo mediador entre Dios y los hombres, y solamente se llama Jesucristo. No hay tal cosa
que María fue comediadora o corredentora, o que nos enseña en los evangelios o el Nuevo Testamento que tenemos que orar a María para que ella luego interceda ante Cristo y posteriormente Cristo ante el Padre. Esa jerarquía no existe a la luz de las Escrituras, como tampoco existe el purgatorio y otras tantas doctrinas y dogmas que se nos ha enseñado desde que somos niños en los pueblos de América Latina. Lo que sí dice la Biblia es que Cristo es nuestro Salvador, que a través de su gracia, que con Cristo vino la gracia y la verdad, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros, los predicadores del tiempo de hoy, tenemos la responsabilidad de poner el nombre de Cristo en los oídos de las personas. Si hablamos de Cristo, si ponemos a Cristo en nuestro mensaje va a tener muchísimo poder, va a tener muchísimo impacto y va a alinearse a los intereses del reino de Dios. Él predicaba a Cristo, no se predicaba a sí mismo. Nosotros tenemos que quitar el yo de la predicación. Yo esto, yo aquello, yo soñé, yo vi, yo sentí. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso. Eso no salva. Eso no liberta. Eso no trae el reino de Dios a la persona y eso no saca las almas del infierno, del mundo y del pecado. Las personas están atadas. El enemigo ha hecho un trabajo formidable en las personas. Las personas están perturbadas, están paralíticas, están ciegas, están atormentadas, asediadas por la depresión, por la ansiedad, por los problemas que suceden a nivel mundial. Estamos sufriendo un tiempo muy difícil y no podemos tener un mensaje carente de Cristo. El mensaje de Cristo le da fervor, le da poder a tu discurso. No dejemos de predicar a Cristo. Y quiero decirle a los amigos, aférrese a Cristo. Ponga su mirada en Cristo. No la ponga en los hombres. Algunos de ustedes dicen que no avanzan a servir a Dios, a aceptar la salvación, porque conocen malos testimonios de cristianos. Y puede ser que tengas la razón, pero no tienes la verdad. La verdad es que la salvación solamente es por medio de Cristo. Que usted vio un pastor haciendo tal cosa, que vio una creyente haciendo esto otro, que por allá vino hizo tal cosa. Cada quien le entregará cuentas a Dios. Usted escape por su vida. Yo tengo 26 años sirviéndole al Señor. Usted sabe la cantidad de malos testimonios que yo he visto. Pero como yo no soy, ¿verdad? Digamos, medio ciego, que solamente veo con un solo ojo, porque hay gente que parece que está media ciega. ¿Por qué? Porque lo único que ven es el mal testimonio, no ven más nada. Yo he visto mal testimonio, claro que sí, pero mis ojos están en Cristo. No los aparto de Cristo, porque es la sangre de Cristo la que me salva. Es el sacrificio de Cristo y es el poder de Cristo el que me ha libertado de las tinieblas. Entonces, amigo, amiga, aférrese a Cristo. Aquí dice la Biblia que Felipe les predicaba a Cristo. Hoy yo les estoy predicando a Cristo. Les estoy diciendo que Cristo es la puerta de la salida. Cristo es la puerta de las ovejas. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es el Mesías enviado para que nosotros podamos ser salvos. No hay otra cosa que Cristo. Y no estoy hablando de tener un crucifijo. No, estoy hablando del verdadero valor espiritual de nuestro Señor Jesucristo. No hablo de reliquias, que los clavos de Cristo, que la Veracruz. No, Señor, que la cruz de palma. No, estoy hablando de la relación verdadera que se efectúa cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Usted dirá, pero yo tengo a Cristo, pero sus obras dicen otra cosa. No me diga que tiene a Cristo y dice malas palabras y maltrata a su mujer y es alcohólico y fuma droga y está lleno de envidia, ve pornografía. No diga que Dios está con usted cuando se demuestra fácilmente que usted es una persona que todavía está practicando y disfrutando el pecado. Hay dos tipos de pecadores. Por favor, présteme atención. Hay dos tipos de pecadores.
Está el pecador arrepentido, el pecador que ha entendido el evangelio, que ha sentido dolor y pena de haber ofendido a Dios y se apartó del pecado. Y luego está el pecador obstinado, el que escuchando la palabra de Dios aún persiste en pecar. Está el pecador que disfruta su pecado, que disfruta mentir, que disfruta fornicar, que disfruta fumar, que disfruta hacer lo que hace, que está en contra o distinto a la palabra de Dios, distinto al evangelio. En fin, Felipe les predicaba a Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, ay, señores, van a pasar cosas tremendas. Cuando predicamos a Cristo, lo impensable puede suceder. Se desata la bendición de Dios. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que queremos. La bendición de Dios. Aleluya. ¿Quién puede decir en los comentarios, yo quiero la bendición de Dios? El que tiene la bendición de Dios lo tiene todo. El que tiene la bendición de Dios está bendecido. El que tiene la bendición de Dios, aleluya, es favorecido, es honrado. No hay otra cosa que nos haga colocar en la mejor posición para nuestras vidas que estar bendecidos por la bendición de nuestro Dios. Mire lo que dice, gloria a Dios. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, oyendo y viendo, oyendo y viendo. Cuando usted oye la palabra, usted va a ver la palabra. Cuando usted escucha con fe, usted va a ver señales también en su vida, oyendo y viendo. Las cosas del evangelio se oyen, pero también se ven. No es solamente teoría, es teoría viva. No es solamente es oral, pero también materializa. Este es el poder que distingue a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios produce vidas y produce sanidades extraordinarias. Los de Samaria no estaban acostumbrados a escuchar el evangelio. Estaban acostumbrados a escuchar a un brujo, a un mago, gloria a Dios, y a sus tradiciones y costumbres de siempre. Pero llegó Felipe con un mensaje fresco, con un mensaje ungido, con un mensaje de parte de Dios. Y pensar que esto no fue programado. No fue que Felipe tenía una agenda para ir a Samaria a predicar el evangelio. Esto no fue una agenda de una campaña. No fue que se movieron varias denominaciones. No. Un solo hombre lleno del Espíritu Santo. Eso sí, un hombre que no despreciaba a los samaritanos, porque por ahí hay que comenzar. Dios no va a poder usarnos a nosotros si nosotros, gloria a Dios, tenemos cositas en nuestro corazón en contra de las almas. Si usted ve a las almas perdidas y usted se siente más santo, se siente más celestial y usted mira con desprecio a esa persona, Dios a ti no te va a usar para poder ganar a esa persona. ¿Por qué? Por tu fanatismo. ¿Por qué? Por tu fariseísmo, porque te crees una élite, porque te crees mejor que el pecador. No. Gloria a Dios. Recuerden que al principio dije que los judíos odiaban, despreciaban a los samaritanos, pero no puede haber eso en un corazón cristiano. En un corazón de un evangelista no puede haber eso. El evangelista no puede despreciar a nadie. El cristiano tiene que amar a las almas. Y la mejor demostración de amor que podamos darle a nosotros, al prójimo, es predicándole la palabra. El mejor regalo, la mejor demostración es predicando el evangelio. Porque lo que usted le predica a esa persona que usted ama, lo puede poner en la eternidad con Dios. O lo puede sacar del infierno. Me estoy refiriendo que lo puede sacar del poder de las tinieblas para que no se pierda. No estoy diciendo que está en el infierno y lo va a sacar de allí, porque eso es imposible. Estoy hablando en forma poética. Cuando usted ama las almas, usted le predica la palabra de Dios. Y dice que todos estaban unánimes. Dios captó la atención de la gente. ¿Cómo puede Dios salvarte si tú no prestas atención? ¿Cómo puede Dios salvarte si tú no escuchas con atención? Aquí dice que escuchaban atentamente. Verso 5. Las vidas que fueron sanadas, las vidas que fueron liberadas, ellos escucharon primero atentamente el evangelio. Si usted no escucha atentamente y quiere seguir scrolleando, ¿cómo Dios te va a poder visitar? Por ahí tengo otro tema que está titulado El scroll no te ayuda para ser salvo. Algo así más o menos. Gloria a Dios. Hoy
las redes sociales, las empresas, las grandes empresas creadoras de contenidos, los marketplaces de contenidos, se pelean como fiera por nuestra atención. Facebook quiere que estemos horas allí. Instagram lo mismo. YouTube lo mismo. Y otras más. Netflix y otra. ¿Verdad? Disney Plus, HBO no sé qué. Ellas se pelean por nuestra atención porque mientras más gente esté dentro de su plataforma, ellos van a poder vender más publicidad y seguir aumentando su riqueza, que ya de por sí es bastante grande. Gloria a Dios. Estamos hiperestimulados en este tiempo. Tenemos pantallas por todas partes. Gloria a Dios. Así que ser salvo en este tiempo, vaya que no es nada fácil, pero el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para captar la atención de una persona cuando la quiere salvar, cuando la quiere liberar. Y aquí dice que ellos estaban atentos, oyendo y viendo las señales que hacía. La otra razón por la que estaban atentos era porque daba gusto, ¿vale?, escuchar a Felipe. Daba gusto escuchar a ese hombre. Daba gusto ir al culto a escuchar a Felipe porque predicaba a Cristo, predicaba lleno del Espíritu Santo. El capítulo 6 del libro de los Hechos dice, gloria a Dios, de la siguiente manera. Buscad, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. Oiga esto, gloria a Dios, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración. Llega el ministerio de la palabra. Y dice el verso 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe. Este es el Felipe del capítulo 8. Un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando los predicadores, cuando los vasos están llenos, la gente no se aburre. En honor a la verdad, siendo sinceros, hay predicadores que aburren, hay predicadores que duermen, hay predicadores que ya no tienen brillo, ya no tienen atractivo. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no están llenos del Espíritu Santo, porque han perdido la unción o ha menguado la visitación de Dios en sus vidas, porque no se preparan para predicar bien la palabra de Dios. Felipe estaba ungido y es lo que necesitamos, la santa unción, el santo poder de Dios, no para entretener. Un hombre ungido no entretiene, un hombre ungido predica y liberta. Gloria a Dios. ¿Por qué hay predicadores? Que ese es otro caso. Predicadores que lo que hacen es entretener, pues no tienen más nada. Pero si estuvieran ungidos, no entretienen, confrontan, llevan a las almas a la palabra, hablan de Cristo. Los demonios respetan el mensaje de un hombre, de una mujer ungida y de una mujer de buen testimonio. Cuando el que predica tiene buen testimonio, hermanos, se va a desatar la bendición que Dios quiere que se desate. Y dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mira lo que pasaba. Paralíticos, cuadraplégicos, gente que no podía mover su cuerpo, que habían sufrido accidentes cerebrovasculares, que tenían la mitad del cuerpo dormido o completo, que no podían hablar, que no podían motorizar bien sus articulaciones, que no movían los dedos, que no caminaban, que tenía la familia que estarlos cargando, que se dificultaba para bañarlos. Todo eso se acabó gracias al Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Por eso predico el Evangelio con pasión. Por eso me encanta predicar el Evangelio, porque el Evangelio cambia vidas. Cambiamos la vida de las personas cuando predicamos el Evangelio. Gloria a Dios. Cristo cambia la vida, tu vida, cuando escuchas el Evangelio atentamente. Aleluya. Esto no es yoga, esto no es metafísica, esto no es parapsicología, esto no es geografía, esto no es biología. Gloria a Dios. Esto es la predicación del Evangelio, ungida, poderosa. Y lo mismo quiere hacer Dios en tu vida, paralítico.
Lo mismo quiere hacer Dios en tu vida, hombre o mujer que yaces en una cama o quizás en una silla de ruedas. Tú que estás escuchando atentamente, gloria a Dios, también te puede levantar Dios de allí. Créelo, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo impensable puede suceder. Lo impensable puede acontecer porque no hay nada imposible para Dios, aleluya. Y Dios ha prometido que para los últimos tiempos se ha de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Se ha de derramar sobre los enfermos, se ha de derramar sobre los endemoniados, sobre los depresivos. Se ha de derramar sobre ti, amigo mío, amiga mía. Aleluya, para eso estoy predicando esta palabra, para que te alcance los beneficios del Evangelio de Cristo, que no ha perdido sus cualidades. El Evangelio sigue siendo poderoso. El Evangelio sigue siendo el camino estrecho. Eso sí, hay que escuchar con atención. Hay que recibir a Jesús. Hay que arrepentirse de nuestros pecados. Hay que aceptar la soberanía de Dios. Hay que lavarse por la fe en la sangre de Cristo. Hay que dejar que el Espíritu Santo opere el milagro del nuevo nacimiento. Entonces usted será altamente beneficiado. Dice aquí que los que tenían espíritus del mundo gritaban. Estas cosas pasan, siguen pasando. Esto no es que sea un desorden. Gloria a Dios, es que esto es el caos o parte del caos que tiene que suceder en los demonios para que las vidas queden libres. ¿Para qué queremos nosotros una persona que esté endemoniada, que venga a la iglesia o que me escuche a mí y no le pase nada? No, esto tiene que acontecer. Yo he orado por mujeres, por hombres que gritan así también cuando se les manifiestan los demonios. En cierta ocasión estábamos predicando el Evangelio de Cristo en la ciudad de Güiria, allá en el oriente venezolano, y yo vi como una persona con una Biblia en la mano, gloria a Dios, a la mitad del mensaje, creo, cuando el Espíritu de Dios lo tocó, gritó terriblemente en medio de la campaña, y esa Biblia salió volando. ¿Quién era? Era un descarriado que había escuchado la invitación a la campaña y había concurrido a la campaña y había traído su Biblia de siempre, aunque no la leía, pero la traía ese día porque tenía la intención de buscar a Dios. Pues el Señor lo liberó esa noche. Eso fue una cosa tremenda. Soltar esa Biblia por los aires, gritar como gritó, caer al piso. Gracias a Dios, los pastores oraron por él y quedó completamente libre. Gloria a Dios. Usted también puede quedar libre si clama a Cristo, si recibe a Cristo en su corazón. Miren esto, verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo del Señor apoderándose de Samaria. Quiera Dios que esto pase en nuestras ciudades también. Oremos para que en nuestras ciudades se desate el poder del Evangelio, para que se haga sentir, gloria a Dios, el poder de la predicación del Evangelio. Es bueno lo que está haciendo la iglesia. Visitar los hospitales, darle comida a los pobres, trabajar con los niños, hacer labor social, visitar a los indígenas. Eso está muy bonito y que lo sigamos haciendo. Pero lo más importante es predicar el Evangelio. Así le pasó a D.L. Moody. D.L. Moody había hecho un gran esfuerzo por dar un impacto social en las ciudades donde él vivía, pero luego entendió que más importante que dar el impacto social era dar el impacto espiritual con el mensaje del Evangelio. Y entonces fue cuando se convirtió en el poderoso evangelista que Dios usó para salvar miles de almas en aquellos días. No podemos subestimar o podemos equiparar otra labor con la labor de la evangelización. Hay que evangelizar. Hay que aprovechar estos medios, estas redes, esta conexión que tenemos con el internet para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo de Dios se metió en Samaria. El gozo de Dios entró en la ciudad de Samaria con esta gran cantidad de paralíticos sanos. ¡Qué bendición! Pero estando en esa gloria, los planes de Dios eran otros con Felipe. Estando en ese mover poderoso, Felipe estaba en el mejor momento, en el mejor prime de su ministerio.
En el mejor momento de sus ministerios, escuche lo que voy a decir, en un ministerio pujante, ¿quién se quiere ir de este mover? Hablo como evangelista, hablo como hombre de Dios, hablo como predicador. Felipe consiguió una tierra fértil, Felipe consiguió un avivamiento. ¿Y quién se quiere ir de un ambiente así? Bueno, nadie se quiere ir, pero Dios es el dueño y amo de la obra. Así que el dueño y amo de la obra tenía otros planes. Y le dijo a Felipe, Felipe, tienes que moverte de Samaria porque tienes que llevarle el evangelio a una persona. Y es lo que dice el verso 26, que fue donde leímos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Para qué? Para que se encontrase con una sola persona, con el etíope que estaba sobre los tesoros de la reina Candace. Gloria a Dios. Ese hombre venía de adorar en Jerusalén y venía leyendo el profeta Isaías y no entendía lo que leía. Mire lo que dice, voy a leerlo acá. Gloria a Dios. El verso 30, estoy en el capítulo 8. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y digo, ¿pero entiendes lo que lee? Venía leyendo el profeta Isaías. Había llegado el momento de la salvación del etíope. Había llegado el momento que este hombre que tenía hambre y sed de Dios y por eso iba a Jerusalén a adorar, obviamente estamos hablando de un prosélito gentil al judaísmo, era un hombre que estaba queriendo buscar a Dios y el Señor lo acercó más perfectamente al plan de salvación, es decir, a Cristo Jesús. Aleluya. Y él venía leyendo el profeta Isaías. Gloria a Dios. Yo encuentro esto como una señal cuando la salvación está cerca de una persona que no es creyente. Cuando una persona no es cristiana, pero está cerca de su salvación, comienza a desarrollar el hambre por las cosas de Dios. Comienza a leer la palabra. Yo recuerdo ahora mismo el testimonio de mi hermano Ángel Javier, que hoy es pastor, pero hace algunos años era inconverso. De hecho, siendo yo cristiano, tenía muchas disputas con él. Él disputaba de una cosa y yo le hablaba de Cristo. Él me quería hablar de otra cosa y yo le hablaba de Cristo. Él me hablaba del comunismo, me hablaba, gloria a Dios, de los actores de la izquierda, del marxismo, me hablaba de los cambios, yo le hablaba de Cristo. Y le hablaba de Cristo. Y yo le hablaba del plan de salvación y yo le hablaba de la eternidad, yo le hablaba del perdón de sus pecados. Gloria a Dios, él me hablaba de dinero y él me hablaba de tener y él me hablaba de progresar. Él me hablaba de conquistar y yo le hablaba de Cristo y teníamos tremendas diferencias. Gloria a Dios. Pero llegó el momento que él aceptó a Jesús. Y los días antes de él aceptar a Jesús, comenzó a desarrollar la lectura, el hábito de leer la Biblia. Y yo me comencé a dar cuenta, oye, mi hermano está leyendo la Biblia. Poco tiempo después, aceptó a Cristo en su corazón. Así estamos viendo aquí. Y quizá le está pasando a usted lo mismo. De pronto, usted ha comenzado a leer la Biblia. Ha comenzado a cantar música cristiana. Ha comenzado a visitar una célula. Ha comenzado a hacer alguna actividad que no hacía antes. ¿Sabe por qué lo estás haciendo? Porque está cerca tu salvación. Porque Dios te está atrayendo. ¿Por qué Dios pone gente cristiana que te predica la palabra? ¿Por qué vas al autobús y ahí te llega un cristiano y te predica? ¿Por qué viajas en un avión y el que llevas al lado también es cristiano? Gloria a Dios. ¿Por qué mucha gente se te acerca y donde quiere que te mueves, Dios está poniendo un Felipe cerca de ti? Porque ha llegado el tiempo, querido amigo, amiga, de tu salvación. Ha llegado el tiempo que usted reciba a Cristo en su corazón. Ha llegado su hora. Y lo mejor de todo es que usted mismo lo sabe. Uno sabe cuando Dios lo está llamando. Uno sabe cuando Dios está tratando con uno. No te resistas. Ya no te resistas más. Ríndete. Entrégate a las manos del Señor. Gloria a Dios. Ya no hay tiempo más que perder. Usted ya perdió mucho tiempo en el mundo. No tengas miedo. Las voces del enemigo en tu mente te dirán, no lo hagas por esto, por aquello, por la ropa, por el que dirán. Tantas cosas que el enemigo nos pone en la mente para que no avancemos a esto que es tan importante.
Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Dice aquí la palabra de nuestro Dios que el Señor entonces sacó a Felipe de ese avivamiento que había en Samaria para que le predicara a un solo hombre. ¿Sabe qué yo entiendo allí? El valor que tiene una persona, el valor que tiene tu alma. Es tanto el valor que tiene una sola alma que Dios es capaz de mover a un predicador de cientos de personas, quizás de miles de personas, para que le hable a una sola vida. Para Dios es tan importante una multitud como una sola persona. Esto es una enseñanza para los predicadores de hoy. ¿Te está yendo bien? ¿Le estás predicando a multitudes? Qué bueno. ¿Tienes la agenda apretada? ¿Te llaman para conferencias? ¿Te llaman para congresos? ¿Te llaman para grandes actividades multitudinarias? ¿Te llaman para ministrarle a pastores? Escucha el llamado de una sola persona. No olvides el llamado a las pequeñas iglesias. No olvides el llamado a los hogares. Yo le voy a confesar algo. La iglesia crece más por el evangelismo, persona a persona, casa por casa, que por el evangelismo a multitudes. El evangelismo a multitudes que se hace a través de campañas y a través de los medios no tuviera sustento, soporte sin el evangelismo casa por casa. Es importantísima la labor que hace el pastor. Sí, el evangelista llega al lugar, predica la palabra, sana a los enfermos, hace Dios señales, pero después los convertidos, quien los pastorea, quien los alimenta, quien los afirma, son los pastores. Y nosotros los evangelistas tenemos que tener respeto y honra al trabajo de los pastores. Esos pastores que predican casa por casa son una bendición tremenda para el reino de Dios. Son los que empujan el avance realmente del evangelio. Aleluya. Este hombre tuvo que aprender de parte de Dios que Dios hace como Él quiere y que Él tiene que moverse para tener un solo hombre. Y Felipe obedeció el llamado. Y el obedecer ese llamado le cambió la vida al eunuco. ¿Te das cuenta lo que vales tú? Mire, yo alquilé un espacio en una radio allá en Venezuela. Yo duraba todo el día trabajando en la iglesia y en la noche íbamos al programa de radio. Yo iba con uno de los jóvenes de la iglesia que me acompañaba. Contratamos el espacio desde las 10 de la noche hasta las 12 de la medianoche, de lunes a domingo, todas las semanas. Yo tenía la pasión por predicar a Cristo por la radio y la visión de levantar una emisora para hacerlo 24 horas al día. Aunque cansado, me preparaba todos los días, salía a las 9:15, 9:20 de la casa y me iba caminando hasta el lugar de la emisora, pues no tenía carro. Así lo hice por espacio más o menos como de 14 meses. Predicando la palabra noche tras noche, después de predicar en ayuno, después de predicar en el culto por la noche, después de visitar las ovejas, después de trabajar construcción, después de viajar a una hora a la ciudad más cercana para hacer alguna diligencia y volver. Gloria a Dios. Quienes son de Temblador saben que llegar a Maturín, hora y media, volver hora y media. Gloria a Dios. Y durante un año entero estuve pagando ese programa. La palabra de Dios corrió de una manera tremenda. Era la época de los mensajes de texto. Yo recibía a diario 60, 70, 80, a veces 150 mensajes de texto. Era muy bueno esa cantidad de mensajes. Gloria a Dios, de la audiencia, a pesar de que era en el último horario de la programación del día. El programa se llamaba Impacto de Salvación. Tu cita con Dios en la radio. Aleluya. Y esa palabra que se predicaba noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, durante 14 meses, me dio una alma salvada. Una sola. 14 meses duré yo predicando la palabra de Dios, caminando para ir al programa, volviendo caminando. En una que otra ocasiones me llevaban los hermanos, gloria a Dios, haciendo un esfuerzo que muchas veces el joven que me acompañaba se quedaba dormido escuchándome predicar. Él hacía la antesala y yo luego daba la palabra y la oración de fe. Aleluya.
por una sola alma. ¿Quiere que le diga algo? Por esa sola alma que hoy permanece, valió la pena 14 meses de programa de radio. Así trabaja Dios. Y así lo entendemos. Aleluya. El valor que tienes tú es grande. Mira todo lo que Dios hace para salvar un alma. Mira esto. Escucha eso. Dios no escatima. Ve todo lo que invirtió Dios aquí. Sacó a Felipe de Samaria. Oye, ya eso es grande. 2, manda un ángel que hable con Felipe. Se mueven los ángeles. Se movió un ángel para decirle a Felipe. Porque aquí hay otra verdad tremenda. ¿Por qué el ángel no le habló directamente al eunuco? Aleluya, porque somos nosotros los seres humanos de carne y hueso, redimidos, nacidos de nuevo, los encargados de predicar el evangelio a otro de carne y hueso que todavía está en el pecado. Así que no espere, querido amigo, que un ángel venga y le predique. Tampoco denoste de la Biblia porque la escribieron los hombres. Claro que la escribieron los hombres elegidos por Dios, los hombres preparados por Dios, los hombres capacitados por Dios, los hombres apartados por Dios, los hombres en quienes Dios confió, que Dios los usó de manera tremenda. No hable mal de los hombres de la Biblia. Hace días escuché a un predicador decir, imagínese usted el elenco que escribió la Biblia, como desnotando de un Isaías, gloria a Dios, como que desnotando de un Ezequiel, como que desnotando de un Moisés, imagínese usted. Ojalá le llegáramos nosotros ni siquiera a la sombra de estos hombres que sirvieron a Dios en la antigüedad. Estos hombres, que fueron aproximadamente 40 hombres, y la Biblia se escribió en un periodo de 1400 años aproximadamente, fueron inspirados por Dios y muchos de ellos escribieron, oiga bien, en medio de su persecución, en medio de sus cárceles, en medio de su angustia, en medio de sus terribles pruebas, como en el caso del apóstol Pablo, que algunas de sus cartas se escribieron desde la cárcel. Y en vez de estar Pablo deprimido y derrotado y entristecido y sintiendo que todo se acabó, ahí estaba en la cárcel inspirado del Espíritu Santo, metido en la cárcel. Estaba en la cárcel y estaba escribiendo cartas que hoy nos libertan a nosotros, cartas que hoy nos inspiran a nosotros, cartas, alabado sea el Señor, donde está la vida eterna para usted, querida amiga. En vez de estar leyendo las cartas del tarot, gloria a Dios, lea las cartas de la Biblia, lea las cartas del apóstol Pablo, lea las cartas de la sabiduría de Dios, que ahí hay un mensaje de Dios para usted. ¿Se acuerda, mujer, dama, cuando su esposo, entonces su novio, en aquellos años, le quería expresar su amor, le quería expresar sus intenciones de casarse con usted? ¿Qué le escribía? Cartas de amor. Aleluya, mire. Las cartas de amor más bonitas que nos ha escrito Dios están aquí en este libro. Las cartas a los Corintios, las cartas tesalonicenses, las cartas de Santiago, la carta de Pedro, las cartas paulinas, son cartas hermosas. Y además el resto de los libros de la Biblia, los 66 libros, son cartas de amor. Son capítulos de amor. Aquí está el amor de Dios expresado en la palabra. Gloria a Dios. Todo eso lo ha hecho Dios por usted. Y no es que usted valga mucho del punto de vista como persona, es decir, en su pecado. Porque el pecado nos ha devaluado. El pecado nos ha tirado abajo. El pecado nos ha hecho abominables delante de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, bueno no hay uno. No es que nosotros seamos muy buenos merecedores de la salvación. No. No es que lo merecemos de ninguna manera. No se vista que no va. No es por ahí. No es que lo merecemos, es que Dios nos ama. Es que Cristo nos amó. Es que el Señor es amor. Él no tiene amor, es amor. Dios todo es amor. Y por amor a sí mismo, por amor a su criatura, para no dejarnos sin salvación, extendió su misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Y la misericordia es aquello que no se merece. No es un sueldo, la salvación no nos están pagando. Cuando usted lleva ofrendas o diezmos a la iglesia o donativo, usted no está pagando el mensaje. Usted no le está pagando al pastor que está ahí. No lo ve así. No es que el pastor es su empleado. El pastor no es su empleado.
como tampoco la iglesia es propiedad del pastor. Ambas cosas son por la gracia de Dios. Tener un pastor es una bendición y tener una iglesia es un privilegio. Es un privilegio. Ni usted elige al pastor ni el pastor ha elegido a la iglesia. Todas las cosas que tenemos en esta salvación es por pura gracia de nuestro Dios. Y mira lo que hace Dios aquí. Un ángel hablándole a Felipe. Gloria a Dios. Para que Felipe vaya y predique. Porque la predicación del evangelio es creída, impacta en la vida del pecador. Porque son semejantes. Porque tú puedes escuchar de alguien que estaba en depresión que Dios le libertó. Y tú que estás en depresión te identificas. Y dices, pues si ella salió, yo también voy a salir. Por eso Dios en su soberana sabiduría, porque ¿quién le puede enseñar a la mente de Dios? Dios en su soberana mente, en su mente infinita de sabiduría, en vez de darle la comisión de la predicación a los ángeles, nos la dio a nosotros. Se la dio a la misma iglesia. Yo soy consciente del llamado y del ministerio que Dios me ha dado. Por eso sigo predicando el evangelio. Lo predico desde que tengo 16 años que me convertí y hasta mi último aliento. Cuando llegue mi consumado será predicando el evangelio de Cristo. Hace días vi un video de un pastor que murió predicando en el altar. Murió predicando en el altar. Qué privilegio morir así. Le dio un infarto. Ay, pastor, ¿y por qué le dio un infarto a ese hombre? Porque estaba vivo. Gloria a Dios. Porque le llegó su tiempo. Las razones que sean. Yo de lo que quiero referirme es de la condición en la que él estaba predicando la palabra. Y qué bonito es morir así predicando la palabra. Y quien predica la palabra va a ganar muchas almas para Cristo. Yo he ganado muchas almas para Cristo y sigo ganando. Y sigo ganando almas para Cristo por la gracia y la misericordia, porque esa palabra se sigue predicando. Y si se dejó en la radio, los mensajes siguen llegando. Y si está por el internet, la gente vuelve y escucha y descarga y comparte. Gloria a Dios, qué bonito. Mire, estamos en un tiempo, amados, que debemos aprovecharlo porque podemos grabar estos mensajes. Se puede compartir por las redes, la gente lo puede descargar, se lo puede dar a una vecina, se lo puede dar a un amigo, ese amigo a otro, y las redes hacen posible que la tierra completa esté inundada de la palabra de Dios. Aleluya. Para eso tenemos que nosotros usar las redes sociales. Entonces Dios no escatima, mueve el ángel, mueve a Felipe y luego lo confirma con el Espíritu Santo, que dice aquí la palabra de Dios. En el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Gloria a Dios. Y Felipe obedeció. Aleluya. Y se acercó y es cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Felipe era evangelista, pero Felipe estaba educado en las Escrituras. Sabía quién era Isaías. Conocía el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios te va a usar? Como evangelista. Gloria a Dios, si apenas recuerdas Génesis 1:1 y no lo dices completo. Alabado sea el Señor. Dios quiere hacer contigo cosas grandes, pero colabora, vale. Métete con Dios, estudia la palabra, tómate en serio el ministerio. Mire, ¿cómo Dios te va a poder usar si tú mismo no has tomado en serio tu ministerio? Ni tú mismo crees en eso. Alabado sea Dios. Pero cuando una persona se pone en las manos de Dios, como se puso Felipe aquí, gloria a Dios, Dios lo usa por una sola persona. Amigo, usted vale mucho. No sé qué te han dicho. No sé si alguien te ha repetido muchísimas veces que no vales para nada. Alerta, alerta. Gloria a Dios. Tienes un valor importante para Dios. El día que la sangre de Cristo te limpie y te abandones en las manos del Maestro, te cotizas en la presencia de Dios. Dios quiere que te cotices. Dios quiere que levantes tu autoestima, tu dignidad como persona. Cuando el evangelio viene a ti, te dignifica, te cotiza. Va a ser de ti la mejor versión que nunca antes has vivido. Eso lo hace Dios, porque es su gracia. Dios va a depositar su misericordia. Dios va a depositar su espíritu. Usted sabe lo que es eso. Templo y morada del Espíritu Santo. Ya eso nos hace maravillosamente felices, maravillosamente privilegiados. Tener al Espíritu Santo es una honra maravillosa.
Y cuando usted recibe a Jesús, cuando usted se lava de sus pecados, el Espíritu Santo entra. Antes no. Antes se está moviendo para que usted reciba a Cristo. Antes se está moviendo para que usted reciba la palabra. Pero cuando usted se arrepiente, se abren las puertas. Salen los demonios, salen los diablos, sale el pecado, sale la oscuridad. Entra la luz, entra la paz, entra la gracia de Dios, entra el Espíritu Santo y comienza a trabajar de adentro hacia afuera. Y comienza a ordenar y a perfumar tu vida. Es lo que usted necesita. Usted no necesita solamente dinero. Usted no necesita solamente una carrera universitaria o solamente, gloria a Dios, las cosas de la tierra. Usted necesita a Cristo. No solamente de pan vivir el hombre. Vida no solamente es tener bienes materiales, bienes intelectuales, bienes y servicios de todo tipo. Vida es tener a Cristo. Vida es servirle al Señor. Vida es reconciliarse con Cristo. Otro pasaje de la Escritura que no quiero dejar de compartir ahora mismo, que nos habla del valor grande que tiene una sola persona, es el de Marcos capítulo 5, donde se nos dice que un endemoniado de la región de Gadara fue liberado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está aquí la semejanza de lo que estoy diciendo con respecto al valor que haya una persona? Porque para Jesús llegar ahí a las regiones de Gadara, tuvo que enfrentar la tempestad de los versículos anteriores en el capítulo 4. En el verso 35 del capítulo 4 de Marcos nos dice que aquel día, cuando llegó la noche, gloria a Dios, le dijo: pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, vea, despidiendo a la multitud, aleluya, qué linda la palabra. Despidiendo a la multitud, tomaron como estaban en la barca, le tomaron como estaba en la barca y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y así sigue diciendo. Luego dice, gloria, cuando hubo la gran bonanza que Jesús reprendió al mar y le dijo: calla y enmudece. Entonces fue cuando llegaron al otro lado del mar. ¿Por qué enfrentar esa tempestad? ¿Por qué exponerse a ese peligro? ¿Por qué hacer esa travesía que quizá duró toda la noche? Por una sola persona. Cuando Jesús llegó a Gadara, no fue una multitud que lo recibió. No fue una multitud como en Samaria. No fue que todo el mundo lo escuchó, lo recibieron, le dieron hospedaje, le dieron la bienvenida, agradecieron su visita. No. Más bien, después de haber liberado al endemoniado gadareno, dice que lo expulsaron de sus contornos, de sus tierras, que se fuera. ¿Sabía Jesús que eso iba a pasar? Pregunto yo. ¿Sabía Jesús que aquellos hombres no estarían dispuestos a hospedarlo, a recibirlo? El verso 17 del capítulo 5 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Después de liberar al endemoniado, ¿eh? ¿Sabía Jesús de esta antipatía, de este maltrato, de este desprecio? Claro que lo sabía, el Señor lo sabe todo. ¿Sabía Jesús de la tempestad cuando dijo: pasemos al otro lado? Claro que lo sabía. Para el Señor el futuro es historia, Él lo sabe todo. Pero ¿por qué aún así lo hizo? ¿Por qué aún así lo hizo? Por una sola persona. Para que usted vea el valor que tiene un alma. Y esta alma, que era valiosa para el Señor, estaba encadenada, estaba endemoniada. Mire, usted puede estar bajo los efectos del alcohol y usted vale para Dios. Usted puede estar atado, puede estar en la más vil pobreza, miseria. Usted puede vivir una vida despreciable. Usted puede ser lo peor de su casa, lo peor de su familia, lo peor del barrio. Usted puede ser la vergüenza de su familia. Que ya su familia se ha desmarcado de usted por su propia culpa, claro está, por su propia responsabilidad, por las cosas malas que usted ha hecho. Pero aún así, el Señor apuesta por ti y el Señor viene a liberarte, porque de lo vil del mundo escogió Dios. Este mensaje va para aquellos, aleluya, que han perdido valor, que están descartados, que han sido puestos a un lado, que ya nadie da un voto por ellos, un centavo por ellos. Jesús viene por ti. Jesús te quiere a ti.
Jesús te está llamando a ti. Jesús te va a levantar a ti, te va a quitar tu vestidura vile, te va a cambiar, te va a transformar. Aleluya. Verso 1, capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Allá en el versículo 36 del capítulo 4 dice que despidió a la multitud. Y aquí dice, para venir un hombre y un hombre endemoniado. Alabado sea el Señor. Y un hombre encadenado, una fiera pues. Ese es el amor de Dios por una sola persona. Ese es el amor de Dios por una sola persona. Mire, si este mensaje que usted está escuchando aquí en YouTube, lo escucha usted nada más y no lo escucha más nadie, tiene una sola vista, pero ese que lo vio se liberó, reconcilió con Cristo, el cielo lo visitó, su nombre se escribió en el libro de la vida, ya el diablo no lo va a poder dominar más. Valió la pena todo el trabajo de predicar este mensaje solamente por usted. No podemos estar tristes y deprimidos cuando estamos colocando nuestros videos en las redes sociales y nos ven pocas personas. Gloria a Dios. O cuando te llegan 5 o 4 en la congregación. Ese vale la pena. Predícale a ese grupo pequeño como que si fuera una grande multitud. No tengo un mensaje inferior para cuando los grupos son pequeños y un mensaje más grande como cuando los grupos son más grandes. No, sea fiel. Predique con amor, así sea uno solo. Predique con pasión. Predíquele la verdad de la palabra. Jesús estaba aquí delante de un solo hombre endemoniado. Corrió hacia él. Dice acerca de este hombre, el verso 5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. En esa posición fue que quedó libre ese hombre, de rodillas delante de él. Aleluya. ¿Qué tal si tú también te pones de rodillas delante de él? ¿Qué tal si tú también te humillas delante de él? ¿Qué tal si tú también corres ante él? Ha llegado la hora que usted respire salvación. Ha llegado la hora de que usted también sea salvo. Este hombre se arrodilló ante él. Él, el Señor Jesús, lo tocó, le expulsó los demonios y este hombre fue cambiado y transformado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 13, y luego que Jesús le dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, es decir, los espíritus que estaban en el hombre. Ahora se van a los cerdos y estos se precipitaron en el mar por un despeñadero, eran como 2000 y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y entonces tuvieron miedo. Aleluya. En vez de gozarse esta gente, ¿verdad? Gloria a Dios. En vez de gozarse, decir gloria a Dios. Eso hizo el Señor por un solo hombre y eso hará el Señor en ti también. El Señor lo hará en ti. Acéptalo en este día. Acéptalo ahora mismo. Vamos juntos a hacer la oración. Voy a hacer la oración de fe para que recibas a Cristo en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te recibo como Salvador de mi alma. Límpiame con tu sangre y haz en mí, oh Dios, el milagro del nuevo nacimiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y pon en mí tu Santo Espíritu y ayúdame, oh Dios, a ser fiel hasta mi muerte o hasta el día de tu venida. Soy tuyo, Jesús, y tú eres mío. Amén.